Hola, soy el pastor Cristian González, director del Centro de Investigación Adventista de la Universidad Peruana Unión. Y ahora vamos a hablar de manera breve acerca de cómo llegó a nuestras manos el conflicto de los siglos. ¿Por qué vamos a hablar de este libro? Porque toda la iglesia está involucrada en un movimiento grande de distribución masiva de este libro. Realmente es una bendición para nosotros saber que la iglesia tiene un plan misionero muy grande para que muchas de las personas conozcan a Dios a través de este libro. Permítame decirte apenas brevemente dos cosas de cómo este libro llegó a nuestras manos. Sucede que Elena de White había sido invitado junto a su esposo a asistir a un funeral en Loves Grove. Estando en el funeral, después de que su esposo dio algunas palabras de consolación a la familia, ella recibió una visión justo en el momento que ella tenía su participación. En la visión, Dios le mostró algo que no le había mostrado antes: la lucha entre el bien y el mal, el conflicto cósmico entre Jesús y Satanás. Ella registró parte de este evento en su libro Notas Biográficas, y te voy a leer una parte pequeña de ese libro y cómo ella misma relata esta visión. Ella dice que 2 días después de haber viajado hasta Jackson, Michigan, arreglamos nuestros planes para recibir y publicar inmediatamente a nuestro regreso al hogar el libro titulado El gran conflicto entre Cristo y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, conocido comúnmente como Spiritual Gift Tomo 1. Casualmente nosotros tenemos acá Spiritual Gift. Y usted se preguntará, ¿qué cosa es el libro Spiritual Gift? Spiritual Gift es el primer volumen del libro El conflicto de los siglos. Es decir, Elena de White escribió en este pequeño libro las primeras visiones que hablaban de la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Por eso nosotros tenemos aquí este libro para que ustedes conozcan. Pero ¿qué sucedió después? ¿Sabían ustedes que Satanás no quería que el libro Conflicto de los Siglos se complete su publicación? ¿Sabían ustedes que Satanás hizo algo muy especial para que Elena de White pueda frustrar su deseo de poder completar su obra? Miren lo que ella misma dice. A la llegada del tren a Jackson, fuimos a la casa del hermano Palmer. Habíamos estado en la casa solamente un corto tiempo, cuando mientras conversaba con la hermana Palmer, mi lengua se rehusó a articular lo que yo quería decir, y parecía grande y paralizada. Sentí en mi corazón una extraña sensación de frialdad que pasó por mi cabeza y se extendió por mi costado derecho. Por un tiempo estuve insensible e inconsciente, pero fui despertada por la voz de la oración ferviente. Traté de usar mis miembros izquierdos, pero estaba completamente paralizada. Por un corto tiempo yo no esperaba vivir. Era el tercer ataque de parálisis que tenía, y aunque estaba a unos 80 kilómetros de mi casa, no esperaba volver a ver a mis hijos. ¿Qué había sucedido? Después que Elena de White había recibido la visión más impresionante y más importante de la lucha entre el bien y el mal, Satanás había atacado la salud de Elena de White, que ella misma se veía impedida de poder seguir escribiendo por causa de la parálisis. Sin embargo, ella y muchos hermanos se unieron en oración para que Dios pueda restablecer su salud. Y poco tiempo después, ella empezó a volver a escribir la serie El conflicto de los siglos. Llamamos a la serie porque ustedes han visto que primero es Spiritual Gift, tomo 1, y luego aparecieron 4 de estos libros, del 1 al 4, ¿no es cierto?, para que luego aparezca el libro que ustedes conocen. Antiguamente el libro se llamaba Seguridad y Paz en el conflicto de los siglos, la versión en español, y básicamente estoy leyendo el libro que fue publicado por ACES en el año 1955. Luego hubieron otras ediciones. Finalmente ustedes tienen la versión original o la versión final, El conflicto de los siglos, publicado por ACES y que finalmente es distribuido por nuestras casas publicadoras. Pero hoy en día vamos a distribuir un libro un poco más pequeño, llamado El gran conflicto. Todos estos libros son un solo libro, no son libros diferentes. No hay ninguna intención de la iglesia de esconder, de ocultar ciertas verdades o tratar de manipular los escritos de Elena de White. De hecho, Elena de White misma autorizó de que se puedan publicar escritos
condensados. ¿Por qué razón? Porque es mejor que la gente reciba la verdad, aunque sea de manera pequeña, a no recibir nada. Nosotros como iglesia estamos haciendo una gran campaña para que la gente conozca acerca de esta verdad y mucha gente pueda conocer a Dios a través de este libro. Pero si hay la necesidad de que la gente pueda leer el libro completo, tenemos también a disposición el libro completo con todas sus páginas. Es más, antes de que la iglesia empiece con una campaña de distribución masiva de este libro y de tener una versión condensada, la iglesia había publicado a través de la página oficial del Wye State la versión en digital. Es decir, nosotros tenemos la versión en digital del Spiritual Gift, de las versiones más antiguas del Conflicto de los Siglos, que son, digamos, versiones muy interesantes, y también la versión completa, la versión actual. Es decir, todas estas versiones aparecen en una sola página web. Yo te invito para que leas, investigues por ti mismo la página web egwritings.org. Y además te invito para que seas parte del movimiento que la iglesia tiene de poder distribuir estos libros de manera masiva. Y de esa manera tú también puedas compartir esperanza a través del proyecto Perú Sí Lee.